Queridos hermanos, amigos, bendiciones, Dios me les bendiga. Que la paz de Dios pues esté en sus vidas, en sus corazones, en cada uno de sus familias, de sus parentelas. Que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Pues aquí nuevamente para traerle un mensaje de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que es viva y eficaz, como siempre he dicho, conforme a la Biblia. Entonces vamos a hablar, no voy a hablar cosas que yo creo, que según mi mente crea que es, como muchas personas dicen, bueno, yo creo a Dios a mi manera. No es a la manera como yo lo decido, es a la manera como Dios dice en su palabra. Entonces, la persona pues que quiere siempre hablar con uno en cuanto a Dios, pues tiene que coger la palabra de Dios y dirigirse y hablar con uno conforme a lo que dice ahí, ¿no? No conforme a mi criterio, no conforme a lo que yo creo, sino conforme a las enseñanzas bíblicas. Entonces, en esta preciosa tarde voy a hablar de un mensaje que no recuerdo bien si ya lo di, pero lo voy a dar porque de este mensaje en el cual voy a predicar hoy día, muchas veces por no darnos cuenta de lo que la palabra de Dios dice, vienen desastres y consecuencias a nuestra vida. Entonces, mi amado, vamos a tener en cuenta y voy a hablar sobre la idolatría. Tal vez ya lo topé en algunos momentos, pero voy a hablar un poquito más profundo sobre lo que la Biblia dice de la idolatría. Ahora, recordemos algo, que idolatría no solamente se trata de adorar a una imagen, ¿verdad? Idolatría es todo aquello lo que pones en primer lugar antes que a Dios. Ya sea tu dinero, ya sea tu familia, ya sea tu trabajo, no, y lógicamente, como vemos en la escritura, una imagen haciéndose representar, ya sea por una divinidad, independientemente de lo que sea. Entonces vamos con la Biblia a hablar sobre estos puntos. Vamos a tomar la palabra de Dios entonces sin pérdida de tiempo. Vamos a leer y vamos a estar orando, ¿no? Después de esto. Para esto tomé texto base en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 16 y 17. Entonces vamos a orar y nos remontaremos a la historia de la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, versículos 16 y 17. Pues la palabra de Dios la leemos en las tres verdades, ¿amén? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Que el Señor añada bendiciones a esta su palabra. Entonces vamos a orar. Bendiciones a mi hermana y prima Arlene, bendiciones. Vamos orando. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Señor, a ti te la damos, Señor. Tu palabra dice que apartado de ti, alejado de ti, nada podemos hacer. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el Dios omnisciente, omnipotente, Dios mío, omnipresente. Reconocemos, Señor, tu soberanía y tu poder, Dios mío, sobre todas las cosas. Señor amado, te pedimos en este momento que tú, amado Padre Celestial, hable a nuestras vidas. Y tú que nos conoces mejor que nadie, Jehová de los ejércitos, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Todo pecado, por más oculto, Dios mío, Señor, que hayamos hecho, sea consciente o inconscientemente, Dios mío, en lo cual te hayamos fallado, ofendido, lastimado, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Que tu sangre, Señor Jesús, sea limpiando, lavándonos, Dios mío, Señor, cada día más, puliéndonos, purificando, limando toda aspereza, Señor. Reconociendo, Dios mío, Señor, que tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos cada día, Señor, delante de ti, perfeccionándonos en tu palabra, Dios, hasta ese día precioso en el cual nos vamos a encontrar todos, porque no hay quien no pueda encontrarse delante de ti, Señor, en tu juicio. Padre mío, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando, amado Señor, a nuestras vidas,
conforme la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Seguimos entonces en esta palabra de Dios, que es la más hermosa. La Biblia dice en este pasaje que Pablo, predicando y anunciando el reino de Dios, se encontraba en Atenas. Atenas, una ciudad muy idólatra, ¿verdad? Entrando en Atenas, veía templos por donde quiera, y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recordémonos que en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estuvo por 430 años en la cautividad de Egipto, ¿verdad? ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Pues recordémonos que viene de Abraham viene Isaac viene Jacob, Jacob luchó con el ángel y el ángel lo bendijo y ya no se llamará Jacob sino Israel, que es Israel. Israel tuvo 12 hijos que son los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Acordémonos de José. José estuvo en Egipto, sus hermanos lo vendieron. Y ahí pasó muchas cosas preciosas. Y José hizo llamar a su padre Israel y a todos sus hermanos para que habitasen en Egipto. Por el hambre que había, ¿verdad? Entonces ellos habitaron. Entonces pasó mucho tiempo y el pueblo de Israel creció muy grandemente, creció en población bastante, hasta que se levantó, dice mucho tiempo, 430 años, ¿verdad? Pasaron y el pueblo de Israel se levantó después un faraón que no conocía a José ni lo que había hecho José, y viendo que el pueblo de Israel crecía en grande número, entonces lo hicieron esclavos. Ellos fueron los que construyeron la ciudad de Pitón y Ramsés. Ellos se cree que en la historia fueron unos de los que construyeron también algunas pirámides. Entonces, pero sí está establecido que ellos fueron los que construyeron dos ciudades en Egipto, que se llaman Ramsés y Pitón. Entonces fueron esclavos. Ellos comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a clamar al Dios de sus padres. Y Dios los escucha y se acordó de la promesa de Abraham y se levantó un caudillo, un hombre llamado Moisés, ¿verdad? Somos testigos en cuanto a la palabra de Dios y ha salido muchas filmaciones, muchas películas respecto a los 10 mandamientos, las plagas que sucedieron en Egipto. Entonces Dios los libertó a su pueblo con mano poderosa. Dios los libertó, los sacó con mano fuerte de Egipto. Entonces ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron cómo Dios se movió grandemente, pero lamentablemente el pueblo de Israel, que fueron aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto, tenía un corazón muy duro, un corazón terriblemente endurecido, tal vez por todo lo que pasaron, incluso la idolatría, cómo se movía en Egipto, fue tremendo. No, Dios mismo, las 10 plagas que descendieron sobre Egipto, vinieron sobre Egipto dándoles a los que ellos más amaban, a sus ídolos, ¿verdad? Entonces, mi amado, Dios los saca al pueblo, cruzan el Mar Rojo, ven milagros inmensos, milagros palpables, visibles, ¿verdad? Y Dios les manda, los lleva al monte Sinaí. El monte Sinaí comienza a darles los mandamientos. Le comienza a dar los mandamientos que ya vemos en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y uno de esos mandamientos, pues lógicamente que no está abolido ninguno de esos mandamientos. En uno de ellos dice, y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, ya yo creo que muchos ya lo han leído, pero vamos a leerlo porque yo me imagino que hay alguno tal vez que no haya leído Éxodo capítulo 20. En la primera parte dice, en el 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Por ahí muchos dicen, no, que honrar y adorar es cosa diferente, pero la Biblia me dice que no hay que ni honrar a una imagen que no sea
no, que una imagen creada por hombre. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque para Dios, una persona que hace esto es una persona que en verdad aborrece a Dios. Discúlpeme si se ofende, pero eso me dice la palabra de Dios y lo dice también la Biblia católica. Entonces, mi amado, y los 10 mandamientos no están abolidos, porque si vamos a esa premisa, entonces también estaría abolido la palabra en los 10 mandamientos que dice honrarás a tu padre y a tu madre, el cual es el primer mandamiento con promesa. Y eso Jesús lo declara incluso a los judíos en ese tiempo, a los sacerdotes, a los fariseos, que decían amar a Dios, pero si su padre o su madre venían a pedir la ayuda, ellos podían decir escorban. ¿Qué quiere decir escorban? Escorban es toda mi ofrenda con que te puedo ayudar y es para Dios. O sea, todo lo que yo te puedo ayudar no es para ti, sino para Dios. Y así no ayudaban a sus padres. Entonces eso era una tradición más que el pueblo judío en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se habían creado. Porque a las leyes de Dios ellos habían puesto 600 a 630 reglas más o normas más o más leyes, conforme a su propio corazón, y esa era una de ellas. Ellos no ayudaban a sus padres porque ellos dicen que tenían solamente para Dios. Escorban. Entonces quiere decir que ellos abolieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están establecidos para guardarlo. Y en la primera parte dice, no te harás imágenes de ninguna cosa, ya sea en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Ninguna imagen. Muchos dicen y alegan que, bueno, se hacen imágenes del sol, la luna, y en verdad sí lo hacían, de los animales. Pero también dice en la tierra, y en la tierra hay hombres, hay animales y todo, y en verdad sí adoraban en ese tiempo. Pero también imágenes de hombre. Entonces, eso pasó. Acuérdense que el dios ficticio de los filisteos era Dagón. Y Dagón era mitad hombre y mitad pez. Entonces era como un tritón, los que hoy se conocen, ¿no? Los tritones son en las mitologías que son mitad hombre y mitad pez, y las sirenas son mujeres, bueno, son en las que son mujeres, y la mitad también pez. Eso Dios le desagrada, lo que el hombre se inventa y se crea para ser un Dios o para hacer una imagen en la cual se le honre más que a Dios o se le adore, que es lo mismo, para mí es lo mismo, es sinónimo. Entonces ellos recibieron este mandamiento en el monte Sinaí de Dios. ¿Qué pasó? Que Moisés sube por 40 días y 40 noches. Al subir 40 días y 40 noches, este pueblo se pervierte tanto, ¿verdad? Dice, bueno, no sabemos lo que le pasó a Moisés. Entonces le dijeron a Aarón, yo digo Aarón en su cobardía en ese momento, le dijo, bueno, pásenme todos los joyales, todo lo que de oro que tienen. Y se hizo un becerro de fundición, ¿verdad? Lo terrible es que en Éxodo capítulo 32, si no mal recuerdo, en Éxodo capítulo 32, le dicen en el versículo 5-8, le dicen al becerro, le dicen, tú eres Dios que nos sacaste de la tierra de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Vamos a leerlo para no caer en un error. Éxodo capítulo 32, el versículo 5 y 8. Al 8, perdón. Decía, viendo esto, Aarón edificó un altar delante de becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, presentaron ofrenda de paz y sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le atribuían el poder de Dios que habían visto abriéndose el mar, columna de fuego en la noche, columna de nube en el día,
le atribuyeron todo el poder de Dios a una imagen de fundición, a un becerro de oro, y le decían: tú eres Dios, al becerro de oro, que nos sacaste de la tierra de Egipto con mano poderosa. No hace muchos días estaba Dios diciéndole, dándole los 10 mandamientos, diciéndole: no te harás imágenes, no me asemejarás a mí, ¿verdad? Pero ellos se pervertieron rápidamente, tenían un corazón duro, un corazón bien duro, eran duros de servir, dice la palabra de Dios. Entonces pasa esto, ¿verdad? Ahora, hay un argumento en lo cual nuestros amigos de la religión tradicional se basan. Y quiero leerle este argumento que dice que no es malo adorar una imagen. Primero, ellos dicen que Dios le permite adorar a una imagen en lo cual representa su presencia, la cual es el arca. Ahora, conforme al endurecimiento de su corazón, Dios le permite hacer esto por el corazón duro. ¿Por qué? Porque si vamos al Nuevo Testamento, en una parte Jesús le dice a los judíos, los judíos le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? Entonces Jesús le dice que no es lícito, estoy parafraseando, que no es lícito, ¿no? Pero entonces le preguntan: ¿por qué entonces Moisés permitió darle carta de divorcio? Entonces Jesús le dice: por vuestro duro corazón, por el corazón endurecido del ser humano en ese tiempo, del pueblo de Israel en ese momento. Entonces Dios se lo permitió, por el corazón duro. Entonces, viendo el corazón de este pueblo, Dios, y en cambio es un símbolo también, porque sabemos que el propiciatorio es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios permite esto, ¿no? Y la presencia de Dios desciende sobre el arca, ¿no? Ahora, Dios se aparta del arca también. Cuando ya en Jeremías o en Ezequiel, si no me recuerdo, Dios también se eleva. Entonces los deja por 400 años hasta que entremos al Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos seguían ahora adorando y honrando al arca, cuando ya la presencia de Dios no estaba ahí. Ahora, mi amado, hay otro argumento más, que es cuando Moisés levanta la serpiente ardiente en el desierto. Y vamos a leerle esta parte. Vamos al Números, capítulo 21, versículo 8-9. Números, capítulo 21. ¿Qué dice ahí? Dice así: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esto también era un símbolo de Jesucristo, porque también lo dice en el Nuevo Testamento, pero escúchenme algo: era el que miraba, no el que lo adoraba, ¿verdad? Entonces ellos, nuestros amigos de la tradición, ellos dicen no, que Dios le permite hacer una imagen para que miran la imagen y vivan. No, no para que la adoren, no para que la honran. ¿Por qué digo esto? Porque vamos al versículo 30, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Muchos años después, vamos a ver lo que pasa en Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 4. Dice así. Voy a leerse del versículo 1 para que entremos, para que no perdamos el hilo. Dice así: el reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Escuche esto lo que dice. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Naustán, que quiere decir casa de bronce. ¿Qué hizo Ezequías? Eso es lo que se considera la reforma de Ezequías, un rey de Israel que hizo lo recto delante de Dios. Este hombre quitó, y la serpiente de bronce hasta en ese tiempo todavía existía. Pero ¿qué habían hecho los hijos de Israel? Habían cogido la serpiente y le quemaban incienso como si fuera un dios. Comenzaron a adorar a la serpiente de bronce, cosa que no dijo Moisés en ningún momento, ni Dios lo dijo en un momento. Que cojan y miren la serpiente de bronce y la adoren. No, nomás dice, mire la serpiente de bronce y vivirá. Nada más, en el desierto. Pero aquí los hijos de Israel, en Ezequías, en Segunda de Reyes, la habían cogido para adorarla. Le quemaban incienso, la adoraban. Entonces viene Ezequías y la hace pedazo. Porque el Israel se había prostituido bajo idolatría. ¿No? Entonces no queda anulada esa, eso es lo que dicen los amigos de la tradición. Entonces, discúlpenme, entonces no era idolatría cuando ellos miraban y eran sanados. Idolatría se formó en Segunda de Reyes cuando el pueblo de Israel comenzó a quemarle incienso y a adorar y a postrarse y a adorar como si fuera un dios la serpiente de bronce. Entonces Ezequías la hizo pedazo. Por todas estas cosas, la ira de Dios siempre se encendía. Y podemos ver a lo largo de la historia de Israel cómo Dios se alejaba de Israel, venían sus enemigos y los martirizaban, los saqueaban, los mataban, conquistaban muchos terrenos de parte de ellos, eran totalmente... mucho pueblo era destruido, mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se alejaban siempre de Dios por la idolatría. Acogían dioses de otras naciones, acogían a Asera, acogían a Astoré, acogían a Moloch, ¿no? Ídolo abominable incluso, porque se sacrificaban niños en este ídolo. ¿No? Incluso Israel comenzó a hacer lo mismo. Algunos reyes sacrificaron sus hijos, no sus primogénitos, sus hijos a este ídolo abominable, Moloch, Chemos, todos estos ídolos. Entonces Israel se prostituyó bajo esto y la ira de Dios se encendió sobre ellos. Entonces, mi amado, eso fue en el Antiguo Testamento y hay muchas palabras en el Antiguo Testamento de Isaías, de Habacuc, que lo cual quiero que veamos lo que dice Isaías, Habacuc, Jeremías. No voy a atrapar todo, no, pero sí 4 versículos. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 4, versículo 49. Rápidamente porque son por el tiempo. Isaías capítulo 4. Perdón, 44, 9. Dice aquí, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Una persona que hace una imagen sabe que eso solamente es yeso, es cartón, es madera, es metal, pero que no tiene ni aliento de vida, y conforme Salmo 115, tienen ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no oyen, manos tienen, no palpan, narices tienen, mas no huelen, y todo esto, entonces ellos son conscientes, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, Habacuc, a ver si encuentro Habacuc rápidamente. Habacuc, capítulo 2, versículo 18, dice esto. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Para que haciendo un hacedor de imágenes confíe en eso que ha hecho. Sigamos. Jeremías, capítulo 51, versículo 17. Si no,
no llega rápido, pues ahí lo tiene el video para que lo busque más. Jeremías capítulo 51, para que lo busque más después. Versículo 17. ¿Qué dice aquí? Dice esto: todo hombre se ha enfatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Entendamos esto, mi amado, que no solamente es una parte en la Biblia, que no solamente es en Éxodo, que no solamente es en Número, que no solamente es Jeremías, Habacuc. Son en diferentes partes de la Biblia en que Dios nos manda a no hacer imágenes, a no honrar o adorar, o como usted lo quiera poner, una imagen que no tiene vida. Acordémonos, vuelvamente repito, Salmo 115. No tiene vida. Amén. Entonces, vamos a Jeremías, el último versículo aquí del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 10, 2, 5. Aquí mismo en Jeremías, retrocedamos nomás un poco. Jeremías capítulo 10, el versículo 2 al versículo 5. Y este es unos versículos un poquito más. Dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Esto le dice al pueblo de Israel. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es algo increíble cómo Dios desde la antigüedad nos viene inculcando y hablando de esto. Hasta ahora, hasta este tiempo. La idolatría no es de Dios. Ya hablamos que sea lo que sea lo que usted ponga en primer lugar antes que Dios. Y estamos hablando en este sentido con muchas personas que le gusta adorar a imágenes. No, a imágenes en este caso. ¿No? Que la sacan por la calle, que tienen que afirmarlo bien para que no se mueva, porque si se le cae se rompe y lógicamente tienen que gastar más dinero para volverlo a hacer. Solamente son imágenes. Son representaciones de la mente de una persona que se cree que así fue y así lo hace y dice: tú eres Dios, tú eres Pedro, tú eres María, tú eres Pablo o tú eres Jesús. Y comienzan a adorarlo como si fuera la representación de Dios aquí en la tierra. No, no se equivocó. Por ahí alguien escuché y me dice: no, es que no es así. Nosotros lo honramos, pero ya vimos en la Biblia que la Biblia dice: ni lo honrarás, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Ahora una persona me dice: no, es como que si fuera la imagen, una foto de tu mamá y tú la honras. Bueno, entonces yo me quedé pensando y conforme una enseñanza que tuve, entonces le digo: bueno, si mi mamá estuviera en España y yo estuviera necesitado y ella estuviera bien económicamente, no, o quien fuera, un amigo, lo que sea, ¿verdad? Yo no voy a la foto para decirle: mamá, yo necesito tanto porque estoy necesitado. ¿Verdad que no? Yo no voy a una foto. Yo cojo el teléfono y me comunico con mi madre que está en España directamente. Yo no necesito una imagen para acordarme de Dios. Y en este caso, yo no necesito una imagen para decirle: Padre, necesito esto. Yo puedo postrarme y directamente, conforme a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si yo necesito dinero y mi madre o mi padre está en España y pueden ayudarme, yo no voy y saco de mi gaveta una foto de ellos para decirle: papá, mamá, necesito que me envíen, por favor, ayúdenme con un dinero que necesito. Ojo, la imagen no te va a enviar. Tú tienes que coger el teléfono y llamar a los que están allá para pedirle ayuda. Así es con Dios. Dios no te dice: ¿sabe qué? A través de una imagen yo te lo voy a hacer. Y la Biblia declara que mucha de la ira de Dios, muchas cosas que pasó en el mundo antiguo y pasa también en este, fueron por estas situaciones. La gente se cree cosas que le han dicho sin antes ir a la palabra de Dios.
Y toda religión que se llame cristiana, lógicamente se funda en Cristo. Es fundada por Cristo. Bueno, si es que en verdad es de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo, ¿quién es? Cristo es la palabra de Dios revelada a nosotros. Esto, la palabra de Dios. Acordemos que es el verbo de Dios hecho carne. Entonces, si soy cristiano, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Si lo que ese hombre me está diciendo es verdad, tiene que ir fundada a esto. Si esa religión que dice ser cristiana es verdad lo que me dice, yo tiene que ir fundado en su palabra. Pero si su palabra me dice lo contrario a lo que él está diciendo, quiere decir que ese hombre que me está diciendo algo, me está enseñando algo que va en contra de esto, es un mentiroso y esa religión es falsa. Vuelvo y repito, aunque diga ser cristiano. Porque la Biblia me dice que no te harás imágenes. Y en toda la Biblia me habla sobre las imágenes. Y que por mucho de esto vino la ira de Dios, vino las consecuencias duras de Dios para ese pueblo, para esa nación. Continuamos. Usted me dirá, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento lo vamos a ver. También lo vamos a ver. Porque hoy día, bueno, dicen, no, nosotros veneramos, honramos a Pedro, pero si ni Pedro se dejó adorar. No a Pablo, Pablo tampoco se dejó adorar. No que los ángeles con todo su poder se dejaron adorar. No, pero a María la estuvieron adorando en Lucas. Y Jesús le dijo así. Vamos a ver mejor con las palabras. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento lo que es Pedro, ¿verdad? Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 24 y 26. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios así. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro impidió la adoración a él. Levántate, ¿qué te pasa? Yo también soy hombre, no me adores a mí. Adora a Dios. Pedro, sí, a Pedro que levantó un cojo en la puerta de la hermosa. ¿No? Ese Pedro que también, que con la sombra de Pedro, dice la Biblia, pasaba y con la sombra de Pedro sanaba enfermo. Pero sabemos que no era la sombra de Pedro, hay una alabanza esa, no sabemos que no era la sombra de Pedro, sino lo que estaba en Pedro, que era el Espíritu Santo. Era Dios, no era Pedro. Y Pedro nunca se dejó adorar. Pero hoy día adoran a Pedro. Es lo mismo. No, nosotros veneramos a Pedro. No, es lo mismo. Adorar, yo no lo saco por las calles a cantarle ni a regocijarme en algo que no sea Dios. Porque la Biblia me lo indica desde el Antiguo Testamento, lo vengo hablando, hasta este tiempo. Es lo mismo. Vamos a ver a Pablo. Vamos a ver lo que pasa con Pablo. Hechos capítulo 14, más adelante. Vamos a ver un poco más. Del versículo 12 al 15. Miren lo que dice Pablo. Hechos capítulo 14, del versículo 12 al 15. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio a ellos, porque decían, dioses en semejanza de hombre han descendido. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus rostros y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
se molestaron. Ellos se rasgaron en señal de protesta, se rasgaron su vestidura y le dijeron a ellos: ¿qué están haciendo? Nosotros somos hombres. ¿Por qué nos van a adorar como a Dios si no somos Dios? ¿Por qué no nos van a sacrificar algo? Como hoy día se sacrifica alimento y tantas cosas y se reparte en el nombre de Pedro y Pablo. ¿Por qué están haciendo esto? Si la Biblia me dice que ni Pedro ni Pablo se dejaron adorar, ¿por qué hoy día lo siguen haciendo? ¿Por qué la iglesia tradicional lo sigue haciendo? ¿Por qué no se le enseña a la gente que eso es idólatra, eso es idolatría y que a Dios le desagrada aquello? Y muchas de estas, vuelvo y repito, porque soy consistente en esta cuestión, que muchas veces la ira de Dios desciende por estas cosas. La gente se cree o se come todo caramelo que cualquiera le puede hablar. Pero por eso yo digo, abramos la Biblia y veamos la palabra de Dios. No solamente un versículo como ellos tienen a decir, no, mira, esto pasa con la serpiente de bronce. No, estudiemos la Biblia entera y veamos lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. No se contradice en ninguna parte, aunque hay aparentes contradicciones, pero no se contradice. Entonces, mi amado, esto hizo Pablo. Veamos lo que pasa con María, cuando estaban adorándole a María. En Lucas capítulo 11, venga conmigo, Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Y dice así: Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y punto. Una mujer salió y: oh, bienaventurada es tu madre, ¿no? Que el vientre que te trajo, los pechos que mamaste a María. Pero Jesús le dice: no, bienaventurados son, dichosos son los que guardan la palabra de Dios. Lo que dice aquí, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Porque acordemos que ni aun sus familiares creían en Jesucristo, ni aun sus hermanos, dice la Biblia. Hasta más después, claro, lógicamente, que vemos a María yendo ungiendo al cuerpo de Jesús junto con María Magdalena y Salomé. También vemos más después a Jacobo, porque hay dos Jacobo, uno que es el discípulo y otro que es el hermano del Señor. No, el que escribe la carta de Jacobo, ¿cómo se llama? De Santiago, ese es un hermano del Señor. Por ejemplo, el que lo matan Herodes en el libro de los Hechos, ese es Jacobo, el discípulo. Si usted no lo sabía, Jesús tuvo más hermanos, conforme a la palabra de Dios. Estudie la Biblia, hermano. Entonces, adoraban a María, bendecían a María, bienaventurada María, pero Jesús sacó eso, sino el que honra, el que escucha la palabra de Dios y la guarda. Para eso es bienaventurado, es dichoso Jesús. Entonces hay personas que incluso adoran ángeles. Hay mucha gente que tienen en sus casas angelitos y imágenes de ángeles, incluso todo esto. ¿No? Incluso la Biblia me dice que los ángeles prohibieron la adoración. Los propios ángeles. Y vamos a ver rápidamente para seguir. Apocalipsis versículo 19. Apocalipsis versículo 19, versículo 9 al 10. Dice esto: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan aquí: yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo, mira lo que le dijo: mira, no lo hagas. Siervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel impidiendo que Juan, que recibía el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, lo adorara. Se postró delante del ángel. El ángel le dice: no me adores a mí, que soy consiervo tuyo. Ángel que tiene más poder que uno en cuanto al espiritual. Un ser que si tú lo ves, tú te caes rendido tal vez, ¿no? Entonces, como le pasó a Daniel. Ahora, el versículo 22 pasa otra vez la misma situación de Apocalipsis, el 22 del 8 al 10. Mira lo que pasa.
nuevamente pasa que Juan quería adorarlo porque veía una divinidad, veía un ser majestuoso, ¿no? Y quería adorarlo. Entonces Juan pasa esto en versículo 22, en el capítulo 22, perdón, del 8 al 10 de Apocalipsis, más adelante dice esto: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas nuevamente. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Nadie más. Nadie más se merece adoración que Dios, nadie más. Ni aun los ángeles del cielo. Entonces, estas cosas pasan, mi amado, es porque la gente comienza a adorar cosas que no son de Dios. Hubo un pueblo en el cual Pablo predicó, los cuales dice la Biblia que eran de un corazón más puro. ¿Por qué? Porque conforme a Pablo hablaba, ellos buscaban la palabra a ver si lo que Pablo decía era verdad o era mentira. ¿Qué pasaría si viene por ahí una persona y te diga: ¿sabes qué? Como ahorita está viendo muchas de estas cosas, estas locuras por causa de esta enfermedad, que se inventan tantos milagros, tantas medicinas milagrosas por ahí. ¿Qué pasaría si alguien por ahí hablando la palabra de Dios te diga: ¿sabes qué? No sé, cualquier locura. Muélete por ahí un poco de tierra, esta tierra que está aquí, que es un barro especial, muélete en agua y disuélvetela y tómatela y serás salvo. Entonces, listo, vamos a la Biblia, ¿dónde dice esto? Pero mucha gente se cree tantas cosas, ¿no? Se la cree, se come esto sin ir a la palabra de Dios. Y no es que lo que pasa es que yo vengo de la religión tradicional, de la de mis papás y de mi mamá, pero nunca se ha preguntado si lo que usted está viviendo está de acuerdo a Dios o solamente hace lo que otras personas hacen. ¿Es verdad lo que esa persona que está al frente de un púlpito me está hablando, ya sea evangélico, ya sea lo que sea? Si la persona que está al frente me está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Y la idolatría no es de Dios. El adorar imágenes o tener una imagen no es de Dios. No es de Dios. Claro, la honra, la que lo adora, eso no es de Dios. No es de Dios. Incluso lo dice, y venga conmigo. Tengo versículo 10, el Hechos, capítulo 17 del texto base más adelante. El versículo 29, escucha lo que dice Pablo, le dice a los atenienses, del versículo base que tuvimos, que fue 17-16, pero vamos al 29. Pablo le dice a los atenienses esto, dice: siendo pues, versículo 29 del capítulo 17 de Hechos, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro, dinero, plata, ¿verdad? O piedra, ojo con esto, dinero o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escucha bien: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿De dónde me sale el divino niño? ¿De dónde me salen de tantas imágenes y tantas cosas, sino de la imaginación del hombre? No debemos pensar, siendo nosotros el linaje de Dios, que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero hoy eso está en el Nuevo Testamento, no hay nadie que me lo diga, puede decir lo contrario. Para terminar, vamos a Primera de Corintios, si no mal recuerdo. Primera, vamos a ver, Primera de Corintios. Sí, primera, capítulo 10, versículo del 18 al 22.
Déjenme leerle dos versículos primero, que está el 5 y 6. Del 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, de la antigüedad. Ni seáis idólatras, dice el versículo 7 del capítulo 10 de Primera de Corintios, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué hablamos en antes? Éxodo capítulo 20, de Éxodo capítulo 32, cuando ellos comienzan a hacer el becerro de oro, cuando adoraron el becerro de oro. Entonces el versículo 7 del 1 de Corintios habla de esto: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está en el Nuevo Testamento, lo que en el Antiguo Testamento ya leímos. Porque muchos desprecian y ponen a un lado, por ser el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Sin embargo, en el Nuevo también lo está diciendo. Dice el 19, el versículo 19 de este mismo capítulo, dice: del 18 voy a leerle, dice: mirad a Israel según la carne. Ojo, como ejemplo. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, lógicamente. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y tengan cuidado con esto, los amigos y los hermanos, que no se enojen, los que tienen ídolos. Dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis, dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice: ¿o provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta Pablo. ¿Que la idolatría solamente se ve en el Antiguo Testamento? ¿Que no me lo habla en el Nuevo Testamento? ¿Que no habla de las imágenes, la que la gente dice que honra? Sin embargo, le prende vela, le se arrodilla a Él, lo sacan por las calles. ¿No es idolatría eso? Lo que la gente se ha inventado al formar una imagen de talla, dándole forma de ser humano, poniéndole ropa y maquillaje y aretes y tantas cosas. ¿No es idolatría eso? Diciéndole: virgencita tal, sáname. La Biblia me dice, conforme a lo que he leído, que la gente no sabe. Y si sabe, pues se hace ella misma culpable de estas cosas. Pone el lazo mismo a su cuello. Porque la Biblia dice esto: que cuando los gentiles, que quiere decir gentil, la persona que no es judía, eso es un gentil. La persona que es gentil, o ya sea de judío igualmente, aunque los judíos no adoran imagen para nada ahorita. La persona que es gentil, que adora una de estas cosas, tal vez ellos sinceramente están creyendo que están adorando a Dios de esta manera. Pero conforme lo que leímos en Primera de Corintios, el capítulo 10, del versículo 18 en adelante, me dice que están adorando a demonios y no a Dios. Que los que sacrifican al rendirle una comida, ya sea Pedro, Pablo y María, lo que sea, lo que se sacrifica a un ídolo, lo están haciendo no para Dios, sino para los demonios. Vaya a la Biblia. Si usted se quiere enojar, enójese conmigo. Lo que la gente hace de coger una imagen y di que es santiguarse, eso no es de Dios. Usted no lo está bendiciendo. Lo que está detrás de cada imagen, según lo que dice la Biblia, es un demonio. Es un demonio. Y eso lo dice la Biblia. Lastimosamente la Biblia dice: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La gente se pierde y no quiere escuchar la palabra de Dios muchas veces. Pues bueno, quieren seguir en esto, pero no quieren, muchos están creyendo en lo que es la religión en vez de buscar la palabra de Dios.
yo le estoy hoy día mostrando con la Biblia, no lo que yo creo, sino lo que Dios me dice, me ha dicho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el último libro que es Apocalipsis. No se dejaron adorar, ni Pedro, ni Pablo, ni ángeles, ni Jesús permitió tal adoración a María. Y esta es la palabra de Dios. Si quiere enojarse, personas o amigos o familiares, enójese con Dios, porque la Biblia lo dice. Y yo no tomo un versículo, 2 versículos o 3 versículos. Le he hablado algunos versículos y podía tomarle aún más, pero no saldría hasta más de las 8 o 9 de la noche aquí. Mostrándole por ella, por la palabra de Dios, de que es así. Dios le desagrada lo que es toda clase de idolatría. Y a nosotros como cristianos, Dios le desagrada que pongamos otra cosa, claro, que no sea muñeco, pero que pongamos, por ejemplo, nuestro trabajo en primer lugar, que pongamos cualquier cosa, sea nuestra esposa, nuestros hijos en primer lugar antes que a Dios. Primero es Dios. Y el orden establecido para nosotros los cristianos, sabemos cuál es Dios, familia, y después el resto, pues trabajo y lo que sea. Pero es Dios, familia y trabajo. Y mi amado, esta es la palabra que he traído. Está en usted, conforme el Espíritu Santo haya tratado a usted de creerlo o no. Esperemos que Dios le toque, que Dios a través de esta palabra, o que haya tomado un versículo, haya dado a la escritura, poniéndola ahí en su cuadernito, en los versículos en los cuales le he hablado, para que usted lo revise en su casa con su Biblia católica, con lo que sea. Y muchas veces la Biblia latinoamericana, que es de nuestros amigos católicos, es a veces un poco más clara en el sentido del lenguaje. Porque hay unas partes que dicen tontos son. Bueno, yo no quería llegar a esa, porque también está en la palabra de Dios. Entonces, mi amado, meditemos nuestros caminos. Tú no puedes creer, dice la Biblia, a todo espíritu. Tú tienes que probar los espíritus. ¿Cómo se prueba los espíritus? Es por la palabra. Si eso es lo que está diciendo ese hombre es de Dios o no lo es. Entonces, si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tú no tienes a Dios en el corazón, pero ya para terminar, quisiera pues orar contigo. Si tú estás haciendo esto y quieres a Dios en tu vida, en tu corazón, tú puedes hacer una oración conmigo. Yo te puedo guiar, pero tú lo puedes hacer con tus mismas palabras. Romanos 10, 9, 10 es lo que siempre nosotros hablamos. Dice que, bendiciones primo, Dios te bendiga. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, entonces tú debes dar una oración al Señor y decirle, Señor, perdóname y que venga a tu corazón. Perdona todos tus pecados y todas estas cosas que hemos leído, que haciendo, o tal vez nosotros inconscientemente hayamos tenido un ídolo por ahí, poniendo otra cosa en primer lugar antes que a Dios, porque eso también es idolatría, acuérdense. Pidamos perdón a Dios y que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, si tú quieres, la persona que no ha conocido a Dios, hacer esta oración conmigo, por favor, cierra tus ojos y oremos a Dios. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, he escuchado tu palabra. Te pido, Dios mío, Señor, tú que me conoces, que perdones todos mis pecados, todas mis fallas, Señor, todo lo mal que yo cual te he ofendido. Perdona mis pecados, Señor. Lávame, Señor Jesús, con tu sangre. En este momento, Señor, abro mi corazón y mi alma, Dios, para que tú vengas a morar en mí. Te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Señor, inscribe mi nombre en los cielos. Señor, para cuando tú me llames yo te pueda decir aquí estoy.
Hoy día te acepto, Señor, y me considero un hijo tuyo o una hija tuya. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Voy a orar, me piden que oren por la familia, vamos a orar por la familia, pero bueno, por toda la familia. Entonces, vamos a orar por todos, vamos a orar por todos y que Dios nos guarde, nos proteja de esta situación en la cual estamos viviendo. Que Dios nos haga ver la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Y que a su luz, pues que se disiple todo esto. Hasta que, bueno, pues que Él lo quiera, que sea su voluntad y no la de nosotros. Pero vamos a orar por la familia. Amado Padre Celestial, Señor, nuevamente delante de ti, Señor, amado Rey, Señor, confesando ya nuestros pecados, Señor, estamos delante de ti, Señor. Precioso y santo Dios, te ponemos nuestra familia, Dios mío, Señor, en tus manos. Mira a nuestros padres, Dios mío, nuestros hermanos, Señor. Mira, amado Padre Celestial, la iglesia, Dios eterno. Mira, Jehová de los ejércitos, nuestros hijos, Señor, nuestros primos, primas, Señor, nuestros hermanos, toda nuestra parentela, Dios mío, ten misericordia. Sabemos, Dios mío, que a través de tu palabra, Dios mío, Señor, dice que tu misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Dios mío, Señor, de toda esta maldad, Señor, que estamos viendo. Guárdanos de toda enfermedad, de todo virus, Dios mío, Señor, lo que se ha levantado en estos tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Jesucristo, Rey de gloria, Señor. Conforme, Señor, a Salmo 91, haznos habitar siempre el abrigo del Altísimo. Conforme a tu palabra, Dios dice que el que habita ese abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amado Padre Celestial, Señor, y que plaga no toque nuestras moradas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, por cada uno, Dios mío, los que han estado viendo. Gracias por lo que van a ver este video, Señor. Gracias por la iglesia de Jesucristo, Dios. Y gracias, sobre todas las cosas, por ti, mi Dios. Porque de tal manera nos has amado, Señor, que nos enviaste a tu Hijo, a Jesús, a morir por nuestros pecados. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios me les guarde. Bendiciones, mi hermano Roque. Estamos orando también igual por usted, por la hermana Jenny, por su hijo. Estamos hablando mucho. Y Dios bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones con todos.